Hola amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este día que es 24 de septiembre del 2024. Muchas gracias por acompañarnos y antes de comenzar este noticiero los invito a que le den el me gusta, compartan la página de Nenca Media en Facebook, compartan la página de Nenca Media en YouTube y en especial, pues suscríbanse, por favor, hagan comentarios que con mucho gusto los vamos aquí a compartir con todos ustedes. Hoy iniciamos con buenas noticias que bien vale la pena iniciar. Y para empezar, quiero mostrarles en nuestro portal nencamedia.com, el portal donde publicamos reportajes, entrevistas, crónicas del acontecer político, ya sea aquí local, nacional, internacional, y con mucho gusto, lo escribimos para que usted esté lo mejor informado posible, porque partimos de que una sociedad mejor informada va a ser una sociedad más consciente, más democrática, más humana, y a eso le estamos apostando. No al odio, no a las campañas de odio y todas esas cosas que se dan en un contexto social como en el que estamos viviendo aquí en México, que se ha desatado desde, bueno, ya tiene tiempo, pero se ha exacerbado a raíz de que se aprobó la reforma judicial y que eso, lejos de crear un ambiente democrático, solidario, humano, está creando un ambiente de odio propio, como lo hacía Hitler, como lo hacía Mussolini y como lo hacía Felipe Calderón, cultivar el odio, olvidar la historia para construir un futuro de atrocidades. Bueno, empezamos con el noticiero y los invitamos a ver y les voy a compartir las portadas que tenemos para ustedes para iniciar este día. Y empezamos con nuestra página muy humildemente. Y en la portada de nuestro sitio web tenemos Sonora la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Sonora asumirá mando único en 3 municipios. Premian a Lula, Luis Ignacio da Silva, en Nueva York por su lucha contra el hambre. Concluyó en la 35ª Conferencia Legislativa Fronteriza en Los Cruces, Nuevo México. Toño Astiazarán entrega patrulla eléctrica al centro de respuesta en inmediata en el fraccionamiento Staus. También hay noticias que están relacionadas con Gers Manero, el fiscal general de la República, se queda, es lo que con Claudia Sheinbaum lo confirmó, la continuidad de este fiscal. Y también hicimos una entrevista, Judith Reina del Carmen Nicedo Quijada comparte su visión para Aconchi, es una alcalde electa allí en Aconchi, quien tuvo la amabilidad de platicar con nosotros y grabamos un video que lo compartimos aquí en la página de Nemca Media. Pero también vayamos a los portales de aquí del periódico Expreso. Empezamos con Expreso, que su nota principal es: sector hotelero registra crecimiento del 24%. INEGI, Sonora y Chiapas impulsan la industria con buenos números. Adelantan jubilación jueces y magistrados. Economía mexicana supera expectativas. Decretan mando único en 3 municipios más. Refrendan compromiso con la modernización de Guaymas. Esto es lo que dice el portal de Expreso. Vamos ahora al Imparcial. Su nota principal es Sonoita, Benito Juárez y Guatabampo se unen a San Luis Río Colorado, implementan mando único en 3 municipios, actualizarán contrapolarizado en parabrisas, o sea que ya no habrá polarizados, o al menos
que se arriesguen a ser multados por las autoridades. Tránsito irá contra los automovilistas que tengan polarizado en el parabrisas delantero. Arranca INE proceso para elección por Poder Judicial. Tiene Hermosillo nuevos sacerdotes y diácono. Eh, Harán en bloque audiencia final del caso Alma Lourdes. Y bueno, una nota deportiva de que campeones divisionales, los Phillies aseguran el cetro del este por primera vez desde 2011. Eso es lo que viene en los portales de los periódicos aquí locales. Vamos a los portales nacionales. Eh, Periódico Reforma. En el periódico Reforma tenemos la nota principal: Danfa a favorita 28.000 millones, pese a que Pemex atribuyó siniestros a grupos. Cotemax lo sigue contratando. AMLO nega tener predilectas, pero deja contrato transaccional. Revela ministra Ortiz ofrecimientos de Electra. Arde en Campeche plataforma de Pemex. Se extiende 467 kilómetros de derrame en sonda. Expropian a Calica, prevén sanciones en Estados Unidos. Por fin abren cablebús de Chapultepec. El Universal, su nota principal: reforma judicial lleva a jueces y magistrados a adelantar jubilaciones. Crimen llegó y ya no se fue de Iguala. Lluvias reviven el campo que impulsa la economía. INE arranca proceso de elección. Cuestionan falta de reglas y certeza. En Excelsior, acotan a la Guardia Nacional en tiempo de paz. Mueren 492 en ataque de Hezbollah. Milenio, John es un huracán, toca tierra y el comercio teme pérdidas por 1.500 millones de pesos. Sheinbaum sostiene a Hertz en la FGR y López Obrador deja militancia en Morena. Líbano, operación Flecha del Norte contra Hezbollah, dice ahí. En el Financiero, apuntala el campo a economía mexicana. Hoy sube al Pleno del Senado reforma de la Guardia Nacional. Aquí en Enca Media también tenemos algunas crónicas al respecto que se las vamos a compartir. Periódico La Jornada: lanza Israel el más letal bombardeo sobre el Líbano en 2 décadas. Deja 492 muertos y 1.600 heridos. Impactos en la capital iban dirigidos a un comandante quien resultó ileso, Hezbollah. Proyectiles dieron en la infraestructura médica. Gobierno abre refugios y cierra centros educativos. Eh, También Gaza, 183 albergues han sido atacados desde octubre. Ayer un par de escuelas más. Biden, Estados Unidos trabaja en desacelerar o en desescalar tensiones. Enviará a un pequeño grupo adicional de tropas. Éxodo desde el sur hacia Beirut. Aquí vemos una foto. Sheinbaum confirma que proseguirá el rescate de mineros de Pasta de Conchos y El Pinabete. Ciudad de México, atrapados por bloqueos y manifestaciones. En la contraportada de la jornada habla de que John pegó anoche en Guerrero como huracán categoría 3. Impactó Markelia, Costa Chica, con viento de casi 200 kilómetros por hora. En menos de 24 horas, la depresión tropical cobró fuerza y velocidad. Activan el plan DN3 en Acapulco y otras regiones y abren 299 refugios. Oaxaca también en alerta por lluvias extraordinarias y trombas marinas. Obras a marchas forzadas para inauguración en Chapultepec. Nos faltan 43. La demanda en gobernación. La razón: INE inicia delicada elección judicial con vacíos. Pide leyes fondos suficientes. El reporte Índigo.
la millonaria transferencia de CONADE para París, el organismo que aún preside Ana Gabriela Guevara realizó una transferencia millonaria en apoyo a los atletas mexicanos que asistieron a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, el gasto fue opaco y hasta el momento no existe evidencia documental ni rendición de cuentas sobre los recursos consumidos. El Heraldo dice, arranca INE proceso para elegir jueces. El Sol de México pelean por planta de Cruz Azul, aumentan fraudes y lesionados. Está la chispita todavía encendida. Eso referente al caso de Ayotzinapa. El director de la Normal de Ayotzinapa dice que conservan la esperanza de hallarlos. Esto es las portadas que tenemos, que hoy publicaron los diarios, tanto de la Ciudad de México como de aquí de Hermosillo. Y ahora, antes de empezar allí, quiero mostrarles la producción que estamos elaborando, que va más allá de este noticiero que con mucho gusto realizamos todos los días de 9 a 10 de la mañana, porque también está siendo acompañado con una serie de trabajos y hoy quiero compartirles uno de ellos. El trabajo que realiza nuestro compañero Ricardo Valdés en otras cuentas de redes sociales, que es TikTok. Unas muestras nada más le voy a poner. Vamos a ver si estamos en la pantalla completa y efectivamente, y miren, vea esta producción, estos TikTok de Nenca Media. El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presentó su nuevo gabinete para el periodo 2024 a 2027 en una ceremonia el 20 de septiembre. La renovación del equipo combina continuidad y nuevos talentos, destacando a Daniel Durán Puente, José Carrillo Atondo y Astartecorro Ruiz, junto con la incorporación de Ivonne Andrade en comunicación social. El enfoque del gabinete estará en servicios públicos, desarrollo económico y áreas estratégicas como planeación urbana y cultura. En los últimos 3 días, se decomisaron 150 kilogramos de metanfetamina, 100 kilogramos de fentanilo, 35 kilogramos de heroína y 25 kilogramos de cocaína en el puerto de Nogales. Informó su director Michael Humphreys. Las sustancias fueron halladas en vehículos y mercancías que cruzaban la frontera. Estos aseguramientos ocurren en medio de una creciente violencia en Sonora, donde varios grupos criminales luchan por el control de rutas de tráfico. La cooperación entre México y Estados Unidos ha sido clave. El proyecto Saguaro amenaza al Golfo de California, hogar de especies marinas únicas. Los buques metaneros y la infraestructura relacionada podrían dañar el ecosistema, afectando la fauna, el medio ambiente y las comunidades locales. Expertos y organizaciones civiles piden la cancelación del proyecto, buscando alternativas sostenibles que protejan la biodiversidad y los medios de vida. México se prepara para reformar sus fiscalías tras la transformación del Poder Judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la administración busca mejorar la eficiencia y combatir la corrupción en la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Con una impunidad superior al 90%, la creación de la Defensoría del Pueblo se presenta como una esperanza para los más vulnerables, mientras el país enfrenta un largo camino hacia la justicia. Un asteroide será capturado temporalmente por la gravedad terrestre, orbitando como una miniluna durante 2 meses. Aunque pequeño y difícil de ver, el asteroide 2024 PT5 pasará brevemente por nuestro cielo antes de continuar su viaje cósmico. Bueno, esta es la producción que tenemos para ustedes de Nenca Media, una producción que pues va acompañada de varios servicios que estamos ofreciendo a la comunidad, a las instituciones, a las asociaciones, a los partidos políticos que están relacionadas con la comunicación. Elaboración de documentales, elaboración de programas de televisión, podcasts, eh, spot comerciales, promocionales, cápsulas informativas, etcétera. Además de nuestras páginas de Nenca Media en el .com, en Facebook y YouTube.
Además de eso, pues contamos con un eficiente equipo de colaboradores altamente calificados y capacitados para elaborar estos trabajos que con mucho gusto ofrecemos. Nos queremos mostrar como una alternativa de comunicación aquí en Sonora y hasta donde lleguemos. Y bueno, pues en fin, vamos ahora también a ver, ya a entrarle al terreno de las noticias. En ese sentido, pues los invitamos a que veamos el noticiero y empezamos con esta nota que, bueno, ¿qué significa que se asuma el mando único en 3 municipios? Significa que las autoridades locales están siendo muy agobiadas por la violencia, por el crimen organizado, por la inseguridad en que se está viviendo en esos municipios. Y en virtud de eso, la Secretaría de Seguridad Pública pues asume ese mando único. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal asumirá el mando único en los municipios de Sonoita, Guatabampo y Benito Juárez, de acuerdo con la reciente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Esta decisión anunciada el pasado domingo incrementa a 4 el número de municipios bajo el control de la Policía Estatal Preventiva, ya que San Luis Río Colorado ha estado bajo su responsabilidad desde el 22 de julio de este año. Motivo de la asunción del mando único, el documento oficial señala que esta medida responde al incremento de delitos en la región, incluyendo homicidios, privaciones ilegales de la libertad, hallazgos de cuerpos sin vida con signos de violencia, ataques con armas de fuego y lesiones tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos. La Secretaría de Seguridad de Sonora busca con esta acción fortalecer la seguridad y restaurar el orden en estas localidades afectadas por la violencia. Más con información de carácter local, tenemos aquí en Nemca Media, y esto es, bueno, concluye la 35ª Conferencia Legislativa Fronteriza en Las Cruces, Nuevo México. La 35ª edición de la Conferencia Legislativa Fronteriza entre México y Estados Unidos llegó a su fin, marcando un nuevo capítulo en la colaboración binacional con la designación de la diputada sonorense Ernestina Castro Valenzuela como presidenta de este importante foro. Castro Valenzuela, miembro del Congreso de Sonora y del partido Morena, asumió el liderazgo tras recibir la estafeta del presidente saliente, el senador estatal por Nuevo México, Bill Soules. La conferencia, que reunió a legisladores y funcionarios de ambos lados de la frontera, abordó temas claves para las comunidades fronterizas, comenzando con un enfoque en seguridad pública, liderado por la alguacil Kim Stewart, quien destacó la importancia de la cooperación transfronteriza en el combate a la delincuencia y a la protección de los ciudadanos. Esto es allá en Las Cruces, donde pues la coordinadora de aquí de Morena, de los diputados, pues asumió la dirigencia de esta comisión. Toño Ciazarán entrega patrulla eléctrica al Centro de Respuesta Inmediata en el fraccionamiento Staus. Staus es el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Sonora, y por sus gestiones que hizo en sus revisiones contractuales con la universidad, logró en un tiempo construir un fraccionamiento para los maestros de la institución aquí en Hermosillo. Y bueno, ahora Toño Cesarán, como alcalde, entrega una patrulla eléctrica en un paso importante para la seguridad de la ciudad. El alcalde Toño Cesarán entregó una patrulla eléctrica al Centro de Respuesta Inmediata ubicada en el fraccionamiento Staus. Desde su inauguración en mayo, el CRI ha jugado un papel crucial en la disminución de incidentes delictivos en la zona, fortaleciendo la proximidad policial y promoviendo una mayor seguridad en la comunidad. Este avance
se suma a los esfuerzos del gobierno municipal para convertir a Hermosillo en una ciudad más segura. Gracias a la implementación de estas medidas, la percepción de inseguridad ha disminuido en más de un 20%, logrando que Hermosillo ocupe el primer lugar a nivel nacional en la reducción de cifras delictivas. En la ceremonia, Antonio Estezarán, acompañado por el comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Manuel Emilio Hoyos, entregó las llaves de la nueva patrulla a la oficial Zulema Jiménez, quien será la encargada de la vigilancia en el sector. Carla Patiño, una de las vecinas del fraccionamiento, agradeció la entrega del vehículo, destacando que desde la apertura del CRI no se han registrado incidentes delictivos en este fraccionamiento. Y más información local. Bueno, aquí hicimos una entrevista que la vamos a compartir a la alcaldesa de Aconchi, Judith Reina, una entrevista sobre su pueblo. Cajeme vive jornada de terror, balaceras paralizan la ciudad. Bueno, esto fue notas que tuvimos ayer para ustedes y que con mucho gusto se las compartimos. Aquí hay una nota del periódico Expreso que queremos compartírsela. Que el sector hotelero registra crecimiento de 24% INEGI, pero bueno, eh, mm, vamos a ver aquí que en esta nota, bueno, en esta nota que tenemos para ustedes, pues, eh, bueno, vamos a pasar al periódico El Imparcial, donde implementan mando único, arranca INE proceso. Ayer dimos de cuenta de esta noticia y, y bueno, pues vamos a continuar con noticias locales que están pues publicadas, por ejemplo, en el diario El Imparcial. Alerta en México, huracán Jones y ciclón mueve y atacan estos estados. Vamos a ver aquí en la sección de Sonora qué información nos comparte el portal de El Imparcial. Bueno, pues aquí hay unas notas que están eh, pues muy sociales. Vamos a darle vuelta a la página de este periódico y continuamos con lo que es el periódico Expreso, donde suspenden suministro de agua al norte de Hermosillo por reparación de fuga. Aquí vamos a ver de qué se trata esta noticia que publica Expreso. Dice, Agua de Hermosillo informó que este lunes por la mañana, o sea ayer, se llevó a cabo el cierre de válvulas para reparar una fuga en una tubería de 8 pulgadas localizadas en el Boulevard Morelos a la altura de la calle Ley Federal del Trabajo. Eh, también vamos a volver a nuestra página de Nenca Media porque hay información de carácter nacional que queremos compartir, pero déjeme decirle que también aquí en lo local, pues hoy va a haber reunión del Congreso del Estado, nos vamos a dar una vuelta, vamos a reportear, vamos a ver qué traen en la agenda, en el orden del día, para compartírselos con mucho gusto a ustedes. Y en el ámbito nacional, en Enca Media publicamos esta nota. Gers se queda. Claudia confirma continuidad del fiscal general. Esto es retomado con información del periódico Expreso. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que Alejandro Gers Manero continuará frente a la Fiscalía General de la República. Y vamos a compartirles un video que publicó nuestra colega Michelle Rivera en su cuenta de X, Esta donde mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro.
Alejandro Hertz Manero y una muy buena reunión. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta. Como ustedes saben, la autonomía de la Fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo... Esta mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro Hertz Manero, y una muy buena reunión. Bueno, aquí la transmisión por internet, como ustedes saben, algunos detallitos que... Bueno, el caso está en que la autonomía de la Fiscalía es tuve fundamental. una muy buena reunión con el Yo he fiscal estado general, el planteando la doctor coordinación y él Alejandro está de Hertz acuerdo. Manero, es lo Entonces que nos dice estamos Claudia Sheinbaum. poniendo de acuerdo para Como ver saben, la autonomía cómo de fortalecer la la Fiscalía es coordinación en el fundamental, pero Gabinete de también plantea Seguridad, con la la Secretaría de importancia de Seguridad una mayor Ciudadana, coordinación y una y él está muy de buena acuerdo, reunión. es lo que afirmó Sheinbaum en una breve entrevista con la No, prensa. se queda. Aseguró Sí, que a pesar de los rumores sobre una posible por lo salida pronto se de queda. Hertz Manero, Sí, su estamos hablando permanencia de en la el cargo coordinación. está confirmada. No, sí se queda, respondió de manera categórica ante las preguntas de los periodistas. Vamos a ver si... Esta mañana me reuní con el fiscal general, con el doctor Alejandro Hertz Manero, y una muy buena reunión. Vamos a ver si aquí en la cuenta de X como podemos ustedes escuchar, saben, apreciar mejor la autonomía. Pero bueno, aquí hay problemas en la transmisión del video. Pero bueno, eso de es, la a Fiscalía final de es cuentas, fundamental, el caso está pero en yo he estado que planteando la coordinación y él está de Hertz acuerdo. Manero Entonces nos se estamos queda poniendo de a acuerdo para pesar de ver que hay una serie de cómo críticas fortalecer la en coordinación contra en el de él. gabinete. Algunos lo dicen tortugués por la lentitud que tiene en la fiscalía para atender los casos. Senado avanza en la reforma de la Guardia Nacional. Morena y aliados aprueban la adscripción a la Sedena. En una intensa sesión que se prolongó por más de 3 horas, las comisiones del Senado de la República aprobaron la reforma constitucional que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen, impulsado por Morena y sus aliados, fue avalado con 25 votos a favor y 10 en contra, y ahora se dirigirá al Pleno del Senado para su debate final. La reforma ha generado un amplio debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública. Durante la discusión en comisiones, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, sostuvo que algunos priistas como Manuel Añorbe apoyarían la reforma, lo que generó entonces tensiones. Añorbe respondió que no votaría a favor y prometió presentar sus argumentos en contra. A lo largo del debate, las posiciones entre los partidos quedaron claras. Por un lado, Ernestina Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la medida como un paso necesario para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Godoy recalcó que la reforma incluye mecanismos de control civil y respeto a los derechos humanos, asegurando que la Guardia Nacional operaría bajo supervisión y coordinación entre los distintos niveles. Pero también aquí en este asunto, en esta reunión, Marco Cortés del PAN, miren, este gobierno tiene nuestro apoyo para corregir el mundo, es lo que dijo, para corregir el rumbo de la seguridad de nuestro país, pero con el fortalecimiento de una policía civil y no militarizando la seguridad pública. Aquí viene la cuenta de Twitter de Marco Cortés, en la cuenta de X, viene su participación. Nacional, le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir
el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. Nosotros nos han dicho, entonces quieren que se salga el ejército de forma inmediata de las calles. No, no queremos eso, porque desmantelaron la policía, no solo la federal, las estatales, y le quitaron todos los recursos a las policías municipales. No hay policías, los desmantelaron. ¿Qué queremos? Que sí se aprovechan nuestras fuerzas armadas, pero con un uso responsable y limitado del uso de fuerza y de la temporalidad. Esto es lo que hace la diferencia, la temporalidad, para que entonces podamos tener policías civiles. ¿Qué le pido a esta comisión? Si realmente lo que queremos es entrarle al tema de la seguridad, entrémosle a fondo. Si queremos usar la creciente violencia e inseguridad para militar el país, lo que les pediría, y concluyo, Presidenta, concluya, por favor, no usen, nuevamente no abusen de su mayoría calificada artificial que obtuvieron en el Senado de la República. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Bueno, eso es lo que dice Marco Cortés en esta participación que tuvo en esta reunión. El cruce de palabras entre Adán Augusto López Hernández y Cortés fue uno de los momentos más tensos de la jornada. López Hernández defendió el cambio de postura de Morena respecto a la Ley de Seguridad Interior, asegurando que la experiencia de gobierno les ha permitido comprender mejor la situación de inseguridad que enfrenta el país. Aquí habemos compañeros que tenemos algo que usted no tiene. Experiencia de gobierno, replicó López Hernández en referencia a Cortés. En fin, según González Yáñez del PT y Malú Micher de Morena, la seguridad pública seguirá siendo responsabilidad del presidente. Un civil y las Fuerzas Armadas solo actuarán bajo su mando. Militarización es lo que vimos en eventos trágicos como el 68 o el halconazo del 71. Aquí no estamos hablando, no estamos hablando de eso, argumentó Yáñez. El próximo paso es el Pleno del Senado. El dictamen aprobado en comisiones se presentará en el Pleno del Senado en la siguiente sesión, donde se espera que se identifique el debate. Tanto Morena como la oposición han dejado claro que la discusión sobre la Guardia Nacional no es solo sobre seguridad pública, sino sobre el papel del ejército en la vida del país. Pero miren, quiero mostrarles una nota, a ver si la encuentro rápidamente, donde el que fue Alejandro Encinas dice que la militarización ha fracasado en resolver la violencia. Y bueno, usted sabe, Alejandro Encinas es un viejo militante de la izquierda, nacido en la Ciudad de México, con una extensa carrera política, el activismo y la academia. Ha militado en partidos de izquierda de lo que era el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, antes de unirse a Morena. Es una pieza importante en Morena y que estuvo encargado de aclarar una serie de crímenes de Estado, como el caso de la guerra sucia, etcétera, etcétera. Y miren, escuchemos las palabras de Alejandro Encinas, que eso sí, hay que razonarlas. La corrupción y la delincuencia organizada que se ha enquistado incluso en el gobierno mismo. Nos han dicho que qué tanto alegamos respecto a la militarización del país. Aquí nos vino a decir la presidenta de la Comisión de Gobernación que el país no se va a militarizar, mientras el presidente de la Comisión de Defensa Nacional nos dice que el país ya está militarizado.
que el ejército realiza operaciones en 29 estados de la República. Por eso, tampoco ese es el debate. La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad. Y es claro que no. No los van a resolver porque en más de 10 años ya no pudieron resolverlo. Este año va a ser el año más violento de las últimas 2 décadas en México. Y en los primeros 5 años de este gobierno, donde el ejército ha estado en las calles y en las comunidades, se han cometido alrededor de 96,000 homicidios en el país, más de 3,000 homicidios de los que se cometieron en todo el país. Bueno, tenemos ahí problemas de transmisión por internet, pero ya miren, se demostró Encinas que es la un reconocido militarización de las político tareas y actual miembro de Morena. de seguridad pública Ha criticado ha fuertemente fracasado, la estrategia de como ha militarización fracasado, en sí, México, hay que decirlo, señalando el Estado que mexicano tras más de en su una década el uso en su del función ejército en labores de sustantiva seguridad de no garantizar ha resuelto la violencia en el país. Encinas afirmó que el ejército actualmente actúa en 29 estados a pesar de las promesas gubernamentales de no militarizar la seguridad pública. ¿Van a volver los problemas de violencia y seguridad? Es claro que no, afirmó el político, advirtiendo que este año podría ser el más violento de la historia reciente, con 96,000 homicidios registrados. En su opinión, la militarización ha demostrado su fracaso, al igual que el Estado mexicano, en su deber de garantizar la seguridad de la población. Y con esto se abre un debate muy importante, o bueno, ya existe este debate importante sobre la cuestión de la Guardia Nacional, si pasa a ser parte de la Sedena. Se afirma que va a ser es una política de militarizar el país, pero este debate se estaba sosteniendo por parte del presidente y de la gente de Morena contra la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, y ahorita escuchamos lo que decía Marcos Cortés, pero Alejandro Encinas se une a argumentar en contra de la militarización, pues argumentando lo que aquí dijo sobre esta situación de que ha sido un rotundo fracaso el Estado mexicano en su deber de garantizar la seguridad de la población. Nos gustaría saber qué es lo que piensa usted. Si bien es cierto, hay argumentos muy válidos en el sentido de que la militarización bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, se ha tenido que hacer y ha dejado de lado o no ha apoyado tanto a las que son las policías municipales, estatales, pero se parte de un hecho que fue real. Las policías municipales y estatales eran las principales víctimas de la corrupción que impulsaban los grupos del crimen organizado, de tal suerte que se disputaban las plazas entre los mismos comandantes, tratando de quedarse con aquellas plazas que estuvieran en la frontera o en los lugares de trasiego de drogas y de personas. Para ellos, mediante el control que ejercía la mafia, pues aseguraba este trasiego, este contrabando de drogas y personas. La policía municipal ha sido, y las policías estatales, han sido de los cuerpos policíacos que con menor credibilidad de la población. Es decir, el crimen organizado logró una penetración en estos organismos que ellos tenían aseguradas las plazas
y por eso se daba mucho la disputa entre los mañosos para tener plazas en la frontera, plazas que garantizaran el paso de droga a determinados grupos. El caso de allá en Baja California, el caso de aquí en Sonora, en Ciudad Juárez, en todo, han sido muy evidentes. Y otro argumento que está a favor de ellos es que, pues, el ejército ha sido fiel al que está en el poder ejecutivo. Y ha sido el poder ejecutivo el que ha dado esas órdenes, ya sea el halconazo en 1971 en contra de estudiantes, ya sea la matanza de Tlatelolco en 1968, cuando Díaz Ordaz, utilizando a Luis Echeverría como secretario de Gobernación, pues fueron los que orquestaron este crimen de Estado en contra de estudiantes en la UNAM. Y lo mismo ha sido en sexenios anteriores, el caso de Ayotzinapa. Y ahora lo que hemos visto es que el ejército está tomando un papel muy importante en los rumbos del país, además de ahora este paso que quieren dar de tener bajo su mando a la Guardia Nacional, pues también al ejército se le ha empleado para la reconstrucción nacional. Todos los aeropuertos, el Tren Maya y las principales obras públicas que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido obras encargadas a los ingenieros, a los profesionales de la construcción del ejército mexicano. Es decir, el uso del ejército mexicano en este sexenio ha sido totalmente diferente a cómo lo utilizaban los gobiernos del PRI, del PAN, que ellos sí utilizaban al ejército para la represión contra los opositores. También hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. El narcotráfico que fue sembrado desde la época de Salinas, desde la época de Cedillo, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, han dejado a este país que yo me acuerdo que se decía que en esos tiempos que por cualquier lugar que le apriete a México va a salir pus de corrupción, pus de intromisión del crimen organizado. Y esas grandes organizaciones criminales con gran poder económico, con gran poder militar, no se les va a erradicar tan fácilmente. Claro, a López Obrador está utilizando una estrategia donde dice abrazos y no balazos. Pero también, si se optara, como lo hizo, o en una estrategia como lo hizo Felipe Calderón, de una guerra contra el narco, donde murieron más civiles que narcotraficantes, nuestro país estuviera prácticamente incendiado por la violencia. En ese sentido, para mí sí le doy un valor importante a esa estrategia del abrazos y no balazos, porque acompañado los abrazos que se plantean es atacar o tratar de remediar las bases estructurales de la pobreza en el país, que es el caldo de cultivo para que las mafias se hagan de elementos para sus organizaciones criminales. Si no se aborda este problema de fondo, vamos a seguir siendo un país en guerra interna contra los narcotraficantes. En ese sentido, es válido el debate, es válido y tener en cuenta pues las opiniones. Y a mí, sinceramente, pues Alejandro Encinas, después del trabajo que ha realizado en Morena, el trabajo que realizó en el caso de Ayotzinapa, en los casos de los desaparecidos, en la guerra sucia que implementó el PRI, pues aquí plantea una opinión muy diferente y explota contra la militarización. La palabra es de usted, amigo, amiga, que nos está escuchando, y nos gustaría tomar en cuenta esa opinión.
Y bueno, pues hay más información que queremos compartir. Lenia Batres dice que el paro en el Poder Judicial de la Federación genera daño económico de más de 6,000 millones de pesos. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, reveló que el paro de labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación ha ocasionado un daño económico de más de 6,419 millones de pesos en 34 días. La suspensión de actividades iniciada en rechazo a la reforma judicial impulsada por el gobierno ha generado serias consecuencias económicas y en la impartición de justicia. Batres, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, explicó que el Poder Judicial cuenta con un presupuesto anual de 78,327 millones de pesos, de los cuales 68,917 millones corresponden al funcionamiento de tribunales y juzgados. La ministra detalló que diariamente el paro ha costado aproximadamente 188 millones de pesos debido a que se sigue destinando presupuesto a un servicio que no se ha prestado. Más allá del impacto económico, Batres enfatizó el grave deterioro en el acceso a la justicia. De acuerdo con sus declaraciones, el paro ha dejado 440,000 juicios de amparo en el limbo, lo que ha generado una acumulación significativa de asuntos sin resolver. La comparación de agosto del 2023 con el mismo mes de este año es alarmante. Mientras que el año pasado se resolvieron 113,246 casos, en este año, del 24, apenas se concluyeron 14,081. La parálisis de los tribunales afecta directamente a los ciudadanos. Esto lo compartió Lenia Batres y obviamente que compartió un documento donde sustenta sus dichos. Batres denunció un aumento de los actos de violencia relacionados con las protestas en contra de la reforma judicial. Entre los afectados por estas manifestaciones se incluyen legisladores, ministras y el mismo presidente de la República, quienes han sido objeto de agresiones y daños materiales. Ante estos eventos, Batres hizo un llamado urgente a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura Federal para que asuman su responsabilidad. La reforma judicial aprobada recientemente ha sido motivo de controversia y muchos de los trabajadores del Poder Judicial lo ven como una amenaza a su independencia y derechos laborales. Pero Batres y otros miembros del gobierno dicen que es un paso necesario para modernizar el sistema judicial y responder a las demandas populares de justicia. Y bueno, pues esto es lo que viene en nuestro portal Nenca Media. Claudia Sheinbaum se compromete a continuar el rescate de mineros en Pasta de Conchos, un compromiso que también lo estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum lo retoma y lo reafirma. ¿Y saben qué? El Grupo Salinas ahora se pone como el inocente de la película, en esta novelesca, tragicómica historia de que el evasor de impuestos ahora dice que es inocente. Si usted se diera una buceada en la cuenta de X de este señor, va a concluir que este tipo es un patán. Es una persona que se burla de los pobres, se burla de las personas obesas, se burla del pueblo. Y aún así, dentro del sector de la derecha, tiene muchos aplaudidores. Pero bien, vamos a ver lo que dice el Grupo Salinas. Denuncia abusos, extorsión por parte del SAT. El conflicto entre el Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria ha tomado un nuevo rumbo tras las denuncias públicas realizadas por Ricardo Salinas Pliegos, presidente del grupo empresarial, a través de su cuenta en X. En su mensaje, Salinas Pliego acusó al SAT de extorsionar a la compañía mediante un sistema de doble cobro
por las mismas deducciones fiscales, lo que considera una clara violación de la ley. Aquí vemos la cuenta del Grupo Salinas y aquí viene un oficio donde enumera pues sus argumentos. Como respuesta a estas acusaciones, Grupo Salinas habilitó un micrositio titulada La Verdad, en el que la empresa expone en detalle lo que considera abusos por parte del SAT. En el sitio se explican las irregularidades detectadas durante las auditorías fiscales realizadas en distintos años. Entre 2008 y 2012, Grupo Electra y TV Azteca, empresas del consorcio realizaron deducciones fiscales basadas en pérdidas derivadas de la venta de acciones, siguiendo lo que el grupo describe como procedimientos legales. No obstante, el SAT rechazó dichas deducciones durante las auditorías de esos años, imponiendo créditos fiscales que ascendieron a 4.800 millones de pesos. Grupo Salinas emprendió acciones legales para defenderse, abogando que las deducciones estaban debidamente justificadas conforme a la ley. Pero eso sí, ahí está la página de... Vamos a ver si podemos entrar al Grupo Salinas para que usted tenga conocimiento y conozca esta página que pues abrieron para supuestamente defenderse de las acusaciones. Esto es esta página que vamos a ver si está saliendo en efectivamente. Esta es la página del Grupo Salinas. 118 años impulsando la prosperidad incluyente con responsabilidad y compromiso con México. Y aquí viene pues todos sus argumentos. Aquí hablan de que pagamos muchos impuestos y recibimos muy poco a cambio. Extorsión vía doble cobro y montos excesivos. Y aquí dice, no cederemos ante extorsiones si rechazamos una propuesta inaceptable de supuesta quita. El Poder Judicial Federal decide con autonomía e independencia. Y bueno, pues la información sobre estos asuntos fiscales fue previamente divulgada de manera ilegal por funcionarios públicos del gobierno federal. Frente a ello nos vemos obligados a presentar la verdad sobre los hechos y desmentir las falsedades que han presentado a la opinión pública. Esto es, pues digamos, la respuesta del Grupo Salinas. Y bueno, amigos, ya para concluir, vamos a darle un vistazo a las principales noticias que actualmente están circulando en los portales nacionales, que empezamos con la jornada. 2 muertos tras impacto de John en Guerrero. Reprocha López Obrador permisos irregulares en construcción. La persona que lanzó botellas de agua en Veracruz es un abogado seguramente vinculado a la red de traficantes de influencias en el Poder Judicial, es lo que dice López Obrador hoy en la mañanera. Confía AMLO que Sheinbaum continuará garantizando derecho a la salud. Inflación se ubicó en 4.66 en últimas 7 quincenas. El dato de inflación de los primeros 15 días de septiembre estuvo por debajo de las estimaciones del consenso de los analistas que consultó Citibanamex en su última encuesta. Lanza Israel el más letal bombardeo sobre el Líbano en 2 décadas. Sheinbaum confirma que proseguirá el rescate de mineros. Pasta de conchos. Este sexenio logró atender a la población sin seguridad social, es lo que dice Alcocer en la mañanera. Nos faltan 43. La demanda en gobernación. Padres y alumnos de la normal rural Isidro Burgos realizaron pintas y lanzaron alrededor de 30 cohetones al edificio de la Secretaría de Gobernación. Garantiza INE reglas justas y claras en elección de jueces. Cedillo no tiene autoridad moral, es lo que dice López Obrador. En el portal de Sin embargo,
Hay notas importantes, hay un reportaje que sí vale la pena que lo leyera. El caso de Ayotzinapa se estancó con Murillo y siguió en el pantano con Gertz Manero. Es un reportaje que publica el portal de Sin embargo. Eh, También tormenta tropical deja deslaves, árboles caídos y corte de luz en Guerrero y Oaxaca. Loreto Ortiz dice que llegando a la Suprema Corte, Grupo Salinas le ofreció, vamos a ver qué es lo que le ofreció. Una jueza ordena eliminar la reforma judicial del diario, del diario de oficial de la Federación. Desde aquí, bueno, dice, ministra acusa corrupción. Loreto Ortiz dice que llegando a la Suprema Corte, el Grupo Salinas le ofreció manejar su imagen. La ministra Loreto Ortiz reveló que el personal del Grupo Salinas se acercó a ella con la supuesta intención de manejar su imagen en un momento en el que estaban discutiendo un caso de adeudo de impuestos del conglomerado. Fíjense, acusan al Grupo Salinas de utilizar a Televisión Azteca, de querer sobornar a una ministra. Y la manera de sobornar es, pues, empleando lo que decía en una película El abogado del diablo. La vanidad es mi pecado favorito. Y pues aquí, al ofrecerle que le manejaban imagen con televisión, con buenas tomas, buenos videos, pues querían pegarle en la vanidad a la ministra, pero le salió el tiro por la culata porque la ministra Loreto Ortiz reveló que a lo largo de su carrera como funcionaria pública diversas personas se han acercado a ella con la intención de cometer actos de corrupción y destacó un episodio reciente con gente del Grupo Salinas, los cuales pretendían manejar su imagen en un momento en el que la Suprema Corte estaba resolviendo un caso de impuestos de la firma. Vinieron del Grupo Salinas Pliego y yo fui la primera que resolvió una primera parte del caso de impuestos no pagado de Electra y me dijeron, es que usted necesita que le manejen toda leña, publicidad, toda la imagen. Les dije, no, yo no necesito eso. Tan contó la ministra en una entrevista en el programa Telereportaje. Esa es la manera de trabajar del Grupo Salinas, del grupo cuyo representante es este señor Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, pues también los invito a que consulten una página donde sus reporteros son unos verdaderos periodistas de investigación. Hay una nota que, bueno, se nos pasó el tiempo que queríamos destacar, un reportaje que dice descartar a Carlos Slim. Estos son los países y las personas más contaminantes del mundo. El sexto y último informe del panel intergubernamental de expertos del cambio climático de las Naciones Unidas, un panel formado por casi 1000 científicos y científicas, señalan que las actividades humanas han calentado nuestro planeta, a pesar de que tenemos un consenso científico contundente desde hace décadas sobre las causas y las consecuencias de la crisis climática. No se ha logrado frenar el aumento de las emisiones de gas que calientan la Tierra. Esto es lo que dice este portal de Contralínea en un reportaje pues que publicaron hoy. Sabemos que hay con certeza que hay una crisis climática, sin embargo una pregunta es, ¿quién la causa? Esta pregunta es sumamente importante porque dependiendo de quién la causa también podemos preguntar, ¿quién debe hacerse cargo de frenarla? ¿O quién debe cubrir los daños económicos de las consecuencias? La respuesta real es el sistema económico, es decir, el capitalismo, pero sobre todo en su fase neoliberal. Sin embargo, otros ángulos de la misma pregunta, ¿qué país contamina más? ¿Qué grupo de personas contamina más? ¿Qué industria o sector económico contamina más? Comencemos por lo que dicen los medios desinformativos corporativos. Es China quien causa la crisis climática. Es cierto que como país, China es quien más contamina en el mundo.
A China se le puede atribuir la contaminación de más de 12,000 millones de toneladas de CO2, el gas con efecto invernadero más abundante y el que se correlaciona casi perfectamente con la temperatura atmosférica. Pero para comparar contaminación entre países hay 3 factores que se deben incorporar. Si consideramos que las palabras justicia y equidad tienen un valor importante. Contaminación por habitante o per cápita, contaminación histórica y contaminación por consumo. Controlando por el tamaño poblacional actual, la contaminación de China per cápita es 61% menor que la de Estados Unidos. Esto es sencillo de comprender si pensamos que en China viven 1.4 mil millones de personas y en Estados Unidos solo 333 millones. Entonces, por tamaño poblacional, el país que más contamina es Qatar. En promedio, un habitante de Qatar contamina 123 veces más que un habitante de Haití y 6 veces más que una persona en México. Un problema adicional es que inclusive controlando por tamaño poblacional perdemos noción de la variación que hay dentro de países. Carlos Slim, ojo, Carlos Slim contamina con 6 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que un mexicano promedio contamina 6 toneladas de CO2 al año. Esto significa que Carlos Slim contamina 1 millón de veces más que un mexicano promedio y 20 millones de veces más que un haitiano promedio. De hecho, Haití entero contamina 3.209 toneladas de CO2 por año, por lo que Carlos Slim contamina 2 veces más que todo Haití. Fíjese, eso es, este reportaje bien vale la pena estudiarlo, bien vale la pena tomarlo en cuenta, porque mientras en un sistema como el que estamos hablamos de progreso y de progreso, a final de cuentas uno no sabe a qué le llaman progreso. Si progreso es ir destruyendo a nuestra Pachamama, ir reduciendo los ciclos de vida que se dan en nuestro planeta, para que unos cuantos vivan en avioncito, viajando en avioncito, o como Elon Musk que está utilizando unos cohetes espaciales, pero haciendo una contaminación tremenda. Y mientras la mayoría o millones y millones de seres humanos, y no nomás humanos, sino de todas las especies animales, vegetales, etcétera, y de la misma geografía, pues son los que se están pagando esa cuota que deberían de pagar estos grandes contaminadores del mundo. Bueno, amigos y amigas, con esto terminamos este noticiero. Los invitamos a que le den el me gusta a nuestra página de Ninca Media de Facebook y que estén al pendiente de este informativo que hacemos con mucho esfuerzo todos los días, más bien de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, para que llevarle información a usted veraz, objetiva, documentada, para que se vaya formando un mejor criterio de nuestra realidad y tenga más inteligencia o tengamos más inteligencia, porque esa información nos ayuda a nosotros también para tomar mejores decisiones en nuestra vida familiar, en nuestro barrio, con nuestros familiares, con nuestro país y con el mundo entero. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos mañana. No sin antes recordar que ahorita se me pasó ahí, perdón, que hay una manifestación por parte de jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora exigiendo un mejor servicio médico por parte del ISTESON. Si bien es cierto, aquí no se ha prometido un servicio médico a la altura de Dinamarca, pues por lo menos se debería tener lo mínimo de garantizar un buen servicio, no nada más a los pensionados y jubilados, sino a todos los derechohabientes de todas las instituciones que ofrecen ese servicio. Pero hoy es la protesta en Palacio de Gobierno, reclamando buen servicio médico al ISTESO.
Bueno, y con esto pues concluimos este informativo y pues muchas gracias por su